Bueno, vamos a ver causa de exclusión del delito como hecho dañoso. Diversas situaciones pueden ocurrir para excluir el delito en su efecto objetivo como hecho típico dañoso. Tales circunstancias impiden que se configure el hecho ilícito penal en su efecto objetivo. Ahora bien, el delito como hecho humano típico y dañoso puede resultar excluido, bien porque concurra alguna circunstancia o situación que impida considerar el hecho como humano, o bien porque el hecho no corresponde al tipo legal, o bien porque, aun existiendo tal correspondencia, concurra una particular circunstancia que justifique el hecho. De esta manera, como ya lo vimos a tratar del elemento objetivo, ante un hecho involuntario de un animal o de una persona jurídica, no cabe hablar de un hecho humano con significación para el derecho penal. Pero además, el hecho humano debe ajustarse al modelo legal, lo que no se hará cuando falta alguno de los elementos del tipo o el hecho simplemente no se encuentra descrito en la ley, aunque el sujeto pueda obrar en la creencia errónea de que el hecho es punible, como el caso del denominado delito putativo. Ahora vemos las causas de justificación. Determinar circunstancias o situaciones hace que un hecho que se ajuste o enmarque a una descripción legal no sea punible y no surja. Por tanto, la responsabilidad penal por resultar tal hecho justificado por ser ese hecho a pesar de su apariencia delictiva, conforme y no contrario objetivamente a las exigencias de tutela del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico penal, como ya lo hemos señalado, tutela determinados valores o intereses con la amenaza de una pena, pero a veces la propia ley, el propio ordenamiento jurídico, en caso de conflicto, actualiza o permita que tales intereses tutelados sean sacrificados para salvaguardar un interés más importante o de mayor valor, como el interés del agredido frente al interés del agresor en la legítima defensa. En estos casos, nos encontramos ante la denominada causa de justificación, que hace que el hecho se considere secundum ius y que deriva de todo el ordenamiento jurídico y no solo desde la ley penal, entendiéndose que cuando concurre el hecho es ilícito para todo el ordenamiento, no pudiendo considerarse un hecho a la vez ilícito o incriminado. La legítima defensa. La legítima defensa, consagrada en el artículo 65, ordinal 3 del Código Penal venezolano, ocupa en primer lugar nuestra atención entre las causas de justificación. De acuerdo con la disposición antecitada, no es punible el que obra en defensa de su propia persona o derecho, siempre que concurra las circunstancias siguientes. La primera, agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho. La segunda, necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercera, falta de provocación suficiente del parte del que pretenda haber obrado en defensa propia. Fundamento y noción. Todo individuo tiene derecho a rechazar con la fuerza la agresión injusta contra sus bienes o valores, cuando el Estado no pueda acudir a su defensa. El hombre, por una experiencia natural, tiende a repeler o a impedir la agresión injusta. Esta exigencia es recogida por la ética y por el derecho al proteger los bienes y valores del ser humano en sus relaciones con los demás miembros de la sociedad. No puede menos que reconocer tal exigencia constitutiva del ejercicio de un derecho y que, por tanto, justifique que el propio sujeto, cuando el Estado no puede intervenir para protegerlo contra las injustas agresiones, puede reaccionar con las debidas limitaciones, sin que pueda obligarse a padecer la ofensa, lo que implicaría consagrar y avalar una injusticia. En definitiva, se trata de un conflicto de intereses que se plantea en determinadas circunstancias en el cual el interés del agredido debe prevalecer sobre el interés del agresor. Este agresor es injusto, en la extensión y con las limitaciones que la ley impone. Tratando ahora de fijar una noción que contenga los elementos esenciales en la legítima defensa, de acuerdo con nuestra legislación, podemos decir que, por ello se entiende, la defensa necesaria ante una agresión ilegítima, actual o inminente, que no haya sido suficiente o suficientemente provocada. Ahora vemos la defensa
de terceros o de bienes defendibles. Según el Código Penal venezolano, queda amparado por esta causa de justificación el que obra en defensa de su propia persona o derecho. En primer lugar, debemos anotar que, inexplicablemente, en cuanto a la extensión de la legítima defensa, nuestro código lo restringe en la defensa propia, habiéndose excluido a partir del Código Penal de 1915. La defensa legítima de parientes y extraños, la cual se encontraba expresamente regulada en los códigos penales venezolanos anteriores a este y que siguieron al respecto el modelo español. Para salvar esta dificultad, Chiozzi y Mendoza, entre otros, han señalado que el denominado auxilio necesario quedaría comprendido en el estado de necesidad consagrado en el ordinal cuarto del artículo 65. En cuanto a los bienes defendibles, nuestro código señala que la defensa legítima se extiende a la persona y su derecho. Se acoge, pues, en nuestro código una fórmula amplia, según la cual cabe la posibilidad de defender no solo la vida y la integridad física, sino también la libertad, el pudor, el honor, el patrimonio y en general todo derecho. Sin embargo, no ha faltado quienes pongan en duda, a pesar de lo expresado, la legítima defensa del honor y del patrimonio. Creemos al respecto que no hay razón alguna, de acuerdo con nuestra ley, para negar la legítima defensa en estos casos. Así lo señala nuestra mejor doctrina y también la jurisprudencia. Condiciones de la legítima defensa. Después de los señalamientos anteriores, nos corresponde ahora entrar en la consideración de los requisitos exigidos por nuestra ley para que se configure la causa de justificación de la legítima defensa. La agresión ilegítima. La expresión agresión ilegítima utilizada por nuestra ley ha de entenderse en el sentido amplio de una conducta que constituye un ataque, una defensa a la persona o derechos de otro, y precisando más de un acuerdo con lo que exige nuestro código, una conducta o comportamiento del hombre que se traduce en una defensa o ataque verdadero, actual o inminente a la persona o derechos de otro. De esta manera, entendiéndose así el concepto de agresión en forma amplia, no lo limitamos a su significación restringida de acontecimiento físico o material a la persona, de vía de hecho, ya que también se puede defender, además de la vida e integridad física, otros derechos como ya lo señalamos. La necesidad de la defensa. El Código Penal venezolano hace referencia como segundo requisito a la necesidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Como bien lo precisa Echeverry, a pesar del sentido instrumental de la expresión utilizada por la ley a referirse al medio, esta exigencia debe entenderse en el sentido de la necesidad de la defensa, de la manera de defenderse, la necesidad de la reacción defensiva a los fines de la defensa. Se trata pues de que la reacción defensiva, como dice Menzer, se exija objetivamente para repeler el ataque y que se adecue a tal fin. Ahora bien, se entiende que la reacción es necesaria cuando ella es impredecible a los fines de la defensa, pero tal expresión no puede entenderse a la manera de algunos autores alemanes, en el sentido de que se dé tal necesidad con la sola referencia a que el sujeto que reacciona o se defiende no tuviese otro medio para protegerse que el bien, quedando justificado su conducta si ello es así. Razonando de esta manera, llegaríamos a la conclusión absurda y contraria a los demás elementos principales éticos de justificar, inclusive la muerte, de quien trata de apoderarse de un pedazo de pan que no pertenece cuando no existe otro medio para salvaguardar el bien. Como lo ha señalado Jiménez de Asua, para apreciar la necesidad se impone referirse a la imprescindibilidad para relacionándola con la cuantía del bien jurídico que se tutela, en forma tal que no habría necesidad cuando para proteger un bien significante se sacrifica otro notablemente superior. Vamos a el cumplimiento del derecho, cumplimiento de un deber. En primer lugar, hace referencia a nuestro código en el artículo mencionado a la justificación de quien actúa o realiza un hecho que aparece objetivamente como típico en cumplimiento de un deber. Como sería ilógico que el ordenamiento jurídico imponga a un sujeto la obligación de actuar y luego lo llama a responder por la acción realizada.
ejercicio legítimo de un derecho. Forma parte de la tradición jurídica latina y también lo coge en nuestro ordenamiento el principio ya afirmado por el derecho romano, de que Q iuri suo oritu mementi la ley. De acuerdo con esto, la realización de una conducta típica se justifica por haber sido realizada en ejercicio de un derecho, por autorización o facultad otorgada por el ordenamiento jurídico. El conflicto en este caso surge con una norma que tipifica un hecho como delictivo y otra norma vigente que faculta la realización de tal hecho, la cual debe prevalecer, como ya lo señalamos, por una exigencia lógica del sistema al consagrar un derecho cuyo ejercicio legítimo implique el sacrificio de un bien jurídico que en tales circunstancias pueda justificarlo. El ejercicio legítimo o de la autoridad o cargo, como caso específico del cumplimiento del deber o ejercicio del derecho, consigna nuestra ley la referencia a las conductas típicas y quedan justificadas por el hecho del ejercicio de la autoridad o de las funciones. En primer lugar, aunque parezca como típico, se justifica los hechos que se realizan en ejercicio de la autoridad o en cumplimiento de los deberes inherentes a determinados cargos públicos. Este es el caso del funcionario que practica la detención de una persona o también de aquel que realiza las pesquisas domiciliarias, por supuesto, de conformidad con lo establecido por la ley. Y eso ha sido todo.